nuestro planeta ocurre un fenómeno muy especial. Existe la vida. Los seres humanos hemos buscado otras formas de vida en el universo, pero todavía no hemos encontrado nada. Si queremos comprender los mecanismos de la vida en toda su complejidad, entonces debemos estudiar la biología. La palabra biología deriva de dos vocablos, bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. Para aproximarnos a qué es la biología, una definición sería que la biología es la ciencia que estudia todos los organismos vivientes, describiendo y clasificando la forma, estudiando los fenómenos que se producen en su interior y poniéndolos en relación los unos con los demás. Además, intenta poder explicar los diferentes modelos de vida y las características comunes para poder explicar el término de vida. Ahora bien, ¿por qué decimos que la biología es una ciencia? Primero que nada, debemos saber que se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido por una serie de principios y leyes que derivan de la observación y el razonamiento de un cúmulo de información y datos, los cuales son estructurados sistemáticamente para su comprensión. En este sentido, la ciencia comprende varios campos de conocimiento y estudio que conllevan al desarrollo de teorías y métodos científicos particulares, tras los cuales se pueden obtener conclusiones objetivas y verificables. Todo esto a través de los pasos del método científico. De este modo, la biología propone el estudio empírico y ceñido al método científico de los fundamentos de la vida, queriendo encontrar las normas que la regulan y los procesos que determinan sus dinámicas. Por eso los biólogos se dedican a estudiar las semejanzas y diferencias entre las especies y organizarlas en diversos reinos de clasificación. Sin embargo, la biología no siempre ha sido como la ciencia que conocemos ahora. Su origen se establece con la aparición del primer ser vivo en el planeta Tierra. Desde el punto de vista antropocéntrico, se estableció a partir de que el humano tuvo contacto con su medio. Los primeros naturalistas, como Aristóteles, trataron de clasificar a los animales en aquellos que nadaban, volaban, repteaban y andaban sobre patas. También se clasificaron en aquellos que tenían sangre fría y caliente. Aristóteles propuso que los seres vivos eran entidades biológicas fijas, es decir, que no podían cambiar. En aquella época se consideraba que todos los organismos eran producto de la generación espontánea y se formaban a partir de 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, además de una fuerza suprema que les permitía funcionar. En la época antigua, Galeno fue uno de los primeros en explicar el origen y la función de los seres vivos. Él intentó responder cómo estaban constituidos los seres vivos, por lo que realizó disecciones en cadáveres humanos y animales. Describió la anatomía del corazón, las arterias, las venas, el hígado y la vejiga, considerándose así uno de los principales fundadores de la anatomía. En el siglo XVI, el origen de la vida se volvía un tema difícil de abordar, debido a la controversia que significaba por ir en contra de las creencias religiosas, y por otro lado, la creencia de la generación espontánea que tiempo atrás en la época antigua trató de explicar Aristóteles. Fue durante el Renacimiento cuando la inquietud por saber el origen de los seres vivos tuvo su mayor esplendor, pues se realizó el invento más trascendente que marcaría un gran aporte en la biología: el microscopio. El microscopio fue desarrollado por Hans y Zacharias Janssen, quienes se desempeñaban como talladores de lentes. Posteriormente, Robert Hooke observó en el microscopio pequeñas cavidades parecidas a las celdas de un panal en un corte de corcho, denominadas celdillas. Con estos resultados propuso el término de célula. No fue hasta que Louis Pasteur demostró que en el aire existían microorganismos, por lo que diseñó los matraces de cuello de cisne para refutar la idea de la generación espontánea. En sus matraces, Pasteur colocó caldos nutritivos sometidos a esterilización mediante hervor. Posteriormente, al retirar los matraces y dejarlos enfriar, el aire entraba por el matraz y los microorganismos se quedaban adheridos al cuello del matraz, por lo que el caldo nutritivo estaba libre de cualquier contacto con agentes contaminantes.
La teoría del origen de la vida más aceptada hasta el momento es aquella que enuncia que la vida surgió hace aproximadamente 4.000 millones de años en el agua y evolucionó en una diversidad de especies, tal como lo publicó el científico Alexandr Ivanovich Oparin en su libro El origen de la vida. Oparin describió que las primeras biomoléculas fueron los aminoácidos, formados en lo que llamó la sopa o caldo primitivo, el cual se obtenía a partir de moléculas inorgánicas como el metano, el amoníaco, el dióxido de azufre, emitidas por las erupciones volcánicas y el vapor de agua. Otras aportaciones para explicar el origen de la vida se desarrolló durante el siglo XX, principalmente aquellas que conforman al estudio molecular de los ácidos nucleicos, específicamente el modelo propuesto por James Watson y Francis Crick, para explicar la estructura del ADN y ser la clave principal de la biología molecular, estableciendo así el dogma principal de la biología, el cual trata de explicar cómo a partir de la información genética se puede dar origen al ARN y a las proteínas. Como puedes ver, la biología es una ciencia con un panorama amplio que requiere del estudio detallado de los seres vivos, por lo tanto se apoya de otras áreas. La biología es una ciencia multidisciplinaria, ya que es llevada a cabo en relación con otras ciencias, por ejemplo, la geografía, las matemáticas, la física y la química. A modo de ejemplo, la biología emplea a la física porque todos los procesos bióticos tienen que ver con la transferencia de energía, desde los productores que aprovechan la energía del sol para producir compuestos orgánicos hasta las bacterias que obtienen energía química mediante la descomposición de otros organismos. La biología se encarga de estudiar algunos de los niveles de organización de la materia. Cuando hablamos de los niveles de organización de la materia, nos referimos a las posibles divisiones o estratificaciones en que es posible estudiar toda la materia conocida, en especial la orgánica, yendo desde una perspectiva más sencilla y general hasta una más detallada y de relaciones cada vez más complejas. Esta agrupación puede definirse en una escala de organización que sigue el criterio de menor a mayor complejidad, de menor a mayor organización, tal como se observa en el esquema, donde tenemos un nivel químico, que podemos definirlo como el nivel más simple, hasta un nivel ecológico que podríamos definirlo como el nivel más complejo. Es necesario tener en cuenta que cada uno de los niveles de organización de la materia agrupa a los anteriores. Por ejemplo, en la imagen podemos apreciar cómo la materia se va organizando en estos niveles. El ejemplo muestra a un elefante, el cual, si iniciamos desde el nivel más sencillo que lo conforma, tendríamos que remontarnos al nivel químico, ya que el elefante está conformado por átomos, elementos y sustancias químicas, las cuales al unirse conforman células, quienes a su vez forman un tejido. Continuando con un nivel más complejo, vemos al elefante a nivel orgánico, definiendo cómo están constituidos sus órganos y sistemas, los cuales todos a su vez forman al individuo en estudio, en este caso el elefante. Siguiendo con el ejemplo y en un nivel aún más complejo, tenemos a una población de elefantes conviviendo en una comunidad, la cual pertenece a un ecosistema, donde ya no solo hay una interacción con sus iguales, sino con otras especies, así como con los factores ambientales. De esta manera, podemos comprender que los niveles van desde las partículas subatómicas hasta organismos complejos, los que a su vez forman comunidades que interactúan unas con otras por el flujo de la energía y la materia. Tal vez te has preguntado a lo largo de tu vida por qué las cosas son tal como las conocemos. ¿Alguna vez te has percatado de las similitudes que tenemos con nuestros padres? ¿Cómo es posible que a partir de las células pequeñas se forme un nuevo ser humano? ¿Cómo se inicia la vida? Si te das cuenta, todo lo que está a nuestro alrededor puede ser estudiado por la biología. ¿Te quedan dudas? Tan solo piensa en la medicina, agricultura, ganadería, pesca, conservación de la biodiversidad, problemas ecológicos, desarrollo de prótesis, salud pública, zoológicos,
jardines botánicos, museos de historia natural, acuarios, bioenergía, y la lista podría continuar. Como te puedes dar cuenta, la biología es una ciencia que tiene grandes utilidades en nuestra vida diaria. Todos los campos de la biología implican una gran importancia para el bienestar de la especie humana y del funcionamiento de nuestro ecosistema. El saber científico no es malo ni bueno en sí mismo, pues todo depende de lo que hagamos con él. La biología tiene una serie de potenciales peligrosos, entre los cuales podemos destacar los siguientes: creación de virus y bacterias con fines destructivos, la manipulación genética que traspasa los límites de la ética, bioterrorismo, etc. Y con todo esto, ¿qué te parece la biología?